Radio Satélite Visión, América Visión, invita a los amigos, amigas, poetas, poetisas y escritores del mundo a compartir de su grupo día a día. Radio Satélite Visión, Radio América Visión y Página de América Santiago. Espacios creados para publicar sus poesías y demás textos literarios. Grupo Arte Universo Radio Satélite Visión y América Visión. Para exhibir obras de arte en pintura de autores contemporáneos y clásicos. Y finalmente, Grupo Libros Panoramas Ediciones, creado para la difusión y promoción de libros de nuestros poetas y escritores miembros. Ya saben, siempre con ustedes, Radio Satélite Visión y América Visión. Bienvenidos todos. Radio Satélite Visión y América Visión da inicio al programa Actualidad en Acción, que dirige y conduce María de la Gándara, poeta, escritora y periodista, cubana, americana. Este espacio radial está dedicado a promover, promocionar y difundir las distintas expresiones culturales a través de entrevistas a intelectuales, literatos y artistas diversos del mundo hispanoparlantes. Gracias por estar en sintonía. Vamos. Saludos amigos de Actualidad en Acción. Aquí estamos con otro interesante literato, un filósofo, una persona llena de amor hacia la humanidad, que nos trae muchísimas informaciones. Su nombre es Gustavo Jiménez. ¿Cómo estás, Gustavo? Muy bien, María, muy bien. Desde aquí, desde la República Mexicana. De la bella República Mexicana, porque México lindo y querido siempre ha sido muy estimado para todo el mundo, ¿no? Y en particular para los cubanos. Yo soy cubana, así que... Me da mucho gusto. Sí. Siempre es considerado querido, ¿eh? Siempre. Bueno, Gustavo, me preguntarán los radioescuchas de Actualidad en Acción, ¿quién es Gustavo Jiménez? Pues les voy a contar quién es Gustavo Jiménez. Es el fundador del Movimiento de Acción Social Humanista S.C. Además, es originario del estado de Tabasco, donde nació el 10 de abril de 1980. Su gran deseo por conocer a Dios lo llevó a abandonar la casa de sus padres en septiembre del 98, ingresar a la comunidad misionera de los Apóstoles de la Palabra, misma que abandonó en septiembre del 2004. En febrero del 2001 llegó a la Ciudad de México y fue ahí donde concluyó sus estudios de ciencia de la comunicación en el Instituto de Comunicación y Filosofía CONFIL, en la Sociedad de San Pablo. Aunque desde el año 2002 comenzó a estudiar con mayor profundidad el humanismo como corriente filosófica y literaria, no fue sino hasta el año 2007 que llegó a la conclusión de que los humanismos del pasado solo habían dedicado tiempo y esfuerzo a la elaboración de teorías y filosofías en torno al hombre abstracto, mientras que dejaban en el olvido al hombre de carne y hueso, es decir, al hombre concreto. Además, concibió el concepto del hombre desde un optimismo filosófico, reconociendo en forma contundente que el hombre es el progreso del hombre. Basado en ese razonamiento, en el año 2008, decidió establecer el humanismo experimental como una nueva filosofía, idea que ya venía desarrollando desde algunos años atrás. Así que el 10 de abril de ese mismo año optó por fundar el Movimiento de Acción Social Humanista, SC.
con miras a difundir la nueva filosofía y hacer del humanismo experimental una postura intelectual, pero también una forma de vida. Actualmente se dedica a escribir los libros que exponen en profundidad los principales postulados del humanismo experimental, dentro de los cuales se encuentra Introducción al Humanismo Experimental, de reciente publicación, Conciencia Humanista, el humanismo experimental en preguntas y respuestas, el humanismo experimental simplemente humanos, etc. Así también dentro de esa actividad se encuentra su quehacer poético plasmado en 6 poemarios donde exalta el amor humano, la sensibilidad en una sociedad carente de ella, la grandeza y atributos del hombre, el más allá, la belleza de la vida y los malestares del momento. Desde el silencio, el canto del alma, el elogio de lo desconocido. He aquí al hombre, el distante, cercano y humano corazón de hierro. Además, Gustavo, has escrito muchísimo, has trabajado muchísimo. Sí, ya tiene algunos años que iniciamos esta investigación y pues sí, hemos hecho algunos trabajos para exponer así a grosso modo, pero sí en profundidad estos aspectos del humanismo experimental. Es interesantísimo este concepto del cual nos traes como también una forma de vida, no solamente en letras y en libros, ¿no? Sino también llevarlo a la práctica. Aquí me dicen que otra de sus principales preocupaciones consiste en la difusión del humanismo experimental y del movimiento a través de conferencias en distintos estados de la República Mexicana, en centros universitarios, programas de radio y televisión, tal como ha sucedido en días recientes que se ha presentado en programas de TV por cable en el Estado de México y Guerrero. En el ámbito radiofónico ha estado en XHBT 970 AM y Villahermosa, Tabasco, y el sector universitario ha impartido conferencias en la UATUR de Acapulco y Gro. Bajo la colaboración de Samuel Rodríguez Fabré, uno de los principales precursores del movimiento humanista SC, ha sido posible la injerencia del humanismo experimental en otros sectores y estados de la República, ya que entra los dos a trabajar intensamente en consolidar, estructurar y desarrollar un plan de categoría nacional para hacer presente el movimiento humanista SC y por ende el humanismo experimental en todos los lugares que muestren interés en conocerlo y aplicarlo en su vida diaria, así como en el interior de la sociedad. Nuestra sociedad necesita, dice Gustavo, de líderes comprometidos con los problemas del momento y cuya aspiración esencial sean crear una conciencia humanista en una sociedad que ha profesado férrea devoción por una cultura individualista, hedonista y egocéntrica. En este contexto surge la necesidad de contar con precursores del humanismo experimental con el fin de ir hasta los lugares más alejados del país. Ponen a su disposición la presencia directa de Gustavo Jiménez y de Samuel Rodríguez Fabré para llevar a cabo las principales actividades del movimiento, para la contratación de conferencias, congresos, talleres y recitales poéticos. Pueden comunicarse directamente a los teléfonos del Distrito Federal. ¿Tú tienes algún enlace para que te comuniquen, Gustavo? Sí, el número móvil, si gustas lo puedo dar también por este medio. Sí, es con la 686-195-77-79. Ese es el número y es número personal. También tenemos el número de Samuel, que es uno de los principales precursores también del humanismo experimental. Él también ya está trabajando ampliamente aquí en la República Mexicana. Y su número de teléfono es el 913-102-6790. También es teléfono directo. Perfecto. Entonces, Gustavo, cuéntame un poquito sobre, has tenido una vida muy joven, eres un joven todavía, y has tenido una vida muy ocupada, porque has escrito muchísimos libros, has estado en este movimiento ahora humanista, es decir, que estás muy ocupado. Cuéntame algo sobre ese movimiento humanista. Cuéntame cómo se puede llevar a práctica una filosofía
que trabaje y funcione en una comunidad? Generalmente, María, durante las investigaciones fui dándome cuenta que los humanismos del pasado efectivamente pues enfocaron más su visión, incluso sus postulados a desarrollar teorías, a desarrollar ideas, que sí tiene mucha, es relevante, nadie dice que no, pero a lo mejor faltó un poco más aterrizarlo a la vida práctica, es decir, desarrollar una filosofía que en cierto sentido fuera experimental, fuera a base de la experiencia. Sí, un humanismo basado en los postulados filosóficos, porque esto va de la mano, pero también un humanismo que se concentre en el hombre concreto, es decir, un humanismo que pueda ser aplicado y para eso nosotros hemos desarrollado también lo que le llamamos la conciencia humanista, el proceso de la conciencia humanista. Es como un estado de plenitud, como un estado, un trance en donde el mismo individuo hace conciencia de su nivel depredador. Esa sociedad que estamos viviendo ha caído en las garras de la cultura depredadora. Entonces, al transformar esa conciencia individual, el mismo individuo transformado desde su propia conciencia comienza a actuar en favor de la sociedad. Y para eso tenemos muchos proyectos. Actualmente, de hecho, María, estamos también difundiendo la poesía. La poesía, no sé si en algún momento me vas a preguntar sobre esto, pero ya igual puedo aclarar más adelante. Sí, claro, por supuesto que te voy a preguntar. Te voy a preguntar sobre todo, porque es un movimiento nuevo, es un movimiento que trae mucho bien, ¿no?, a la sociedad, porque como tú dices, es un estado de complacencia, donde las personas se sienten complacidas como en su forma de vivir. Claro que sería interesante saber cómo puedes llegar a ese estado de complacencia, ¿no? Pero eso está en tu movimiento, en tu proyecto y en tu mira, ¿no?, hacer. También veo que puede llegar a ser un movimiento muy revolucionario, político en tu país. ¿Eso puede ser? De hecho, hemos hecho la distinción, no sé si, bueno, tengo que explicar que no se trata de un movimiento ni político ni religioso y viceversa, ¿no? Ni es antipolítico ni antirreligioso. Lo hemos definido como un movimiento neutral. Es decir, nosotros no estamos ni en contra de Dios, no estamos quitando el concepto de Dios porque, bueno, eso es como mutilar al hombre. Aceptamos la existencia de Dios, lo ponemos en el lugar que le corresponde, pero tampoco podemos llamarlo o concebirlo como un movimiento político, porque en cierto sentido nosotros buscamos la unificación. Es la unificación de las conciencias a través de una filosofía pues concentrada o enfocada al hombre concreto. Sí, de hecho, en alguna ocasión personas de distintos niveles han hecho comentarios, ¿no?, de un movimiento político o un movimiento religioso, pero es neutral, por un profundo respeto hacia la vida política y hacia la vida religiosa. Es decir, que tú consideras de que tú puedes llevar a cabo este humanismo experimental bajo el gobierno que actualmente domina México o gobierna México. Se puede llegar, la conciencia humanista o la cultura humanista se puede crear incluso no prescindiendo en forma total de la política, o sea, no se trata de prescindir, pero sí a lo mejor al margen de la vida política. Nosotros sabemos que la sociedad se mueve por religión, por política, pero también la sociedad se mueve por filosofías, por sistemas de pensamiento. Entonces, en ese sentido, nosotros respetamos a la política, a los políticos incluso, no estamos alimentando rencillas intelectuales con nadie, pero sí tratamos de no sectorizarnos. Porque sucede en mi país, sucede de que si uno es del verde, los del blanco se molestan, o ya los del blanco no te siguen porque pues eres del verde y así sucesivamente. Entonces, precisamente en eso consiste la neutralidad. Ok, ¿tú has experimentado esto en algún grupo o alguna comunidad donde sí funcione esta filosofía en la cual tú has creado? Nosotros, bueno, hemos dicho desde un principio, si 4 o 5 personas podemos acceder a ese proceso de transición de la conciencia, eso significa que el sistema entonces es viable, que el sistema es fácil de ser puesto en práctica, puesto en marcha por otras sociedades. Sí, hemos estado en algunos lugares, hemos visto incluso personas que muestran interés. A veces es un interés momentáneo,
Pero si nosotros mencionábamos en la biografía a Samuel, y yo en alguna ocasión le decía a Samuel, o sea, si tú y yo podemos transformar nuestra conciencia, podemos hacer algo por la sociedad, eso significa que poco a poco este trabajo se va a expandir. Y así es como nosotros vamos haciendo presente el proceso, la transición de la conciencia. Y hace rato lo mencioné, comienza desde la conciencia individual y para luego tener una injerencia o una proyección en la vida colectiva. Exacto, es decir, que yo lo que veo es la transferencia entre la vida colectiva y la idea y las ideas tuyas y tu grupo, cómo se van a expandir al resto de todo el país. Entonces, claro, ahí sí necesitarías un apoyo también gubernamental, debido a que todo tipo de cambio de conciencia tiene que ver con la educación, y tendrían también que ayudar en poderlo implantar en las escuelas, etcétera, ¿no? Sí, el apoyo gubernamental viene, pues bienvenido. O sea, y como lo mencionas, educación, política y humanismo son es un trinomio inseparable. Entonces, pero sí debemos poner cada cosa en su justo medio. O sea, para no abanderar causas específicas. Sí, como decía, la política bien entendida, pues funge como un factor de unificación. Y si esa política nosotros la podemos incluso poner en práctica desde el movimiento, pues adelante. Lo que nosotros cuidamos es la sectorización. El que nos encasillen dentro de un político X, ¿no? O sea, no, claro, yo entiendo lo que tú quieres decir. Tú lo quieres hacer una cosa más bien global y no sectaria. Exacto, yo te entiendo en esto. Cuéntame algo. ¿Qué tiene que ver la poesía con el humanismo experimental? Sí, porque dentro del humanismo existe lo que nosotros llamamos el proceso de la transición de la conciencia, es decir, este momento en que el mismo individuo decide libre y voluntariamente pues, hacer un cambio, ¿no? Un cambio de una actitud depredadora que es la que rige la vida del siglo XXI, una actitud individualista y depredadora. El mismo individuo hace conciencia y decide voluntariamente cambiar, actuar por el bien de la sociedad. Para que esta transición sea una realidad, nosotros tenemos ciertos métodos ya muy definidos, pero dentro de esta transición también se encuentra el quehacer artístico, en este caso el quehacer literario. Desde hace mucho tiempo nosotros hemos manejado la idea de sensibilizar a través de la poesía. ¿Eso qué significa? Que el arte o la poesía, ya siendo más específico, es un factor de transición. De ese modo, nosotros hemos visto personas en nuestros eventos, nuestros recitales, al contacto con las poesías, y sobre todo por la tendencia que yo manejo, María, la tendencia que es propiamente humanista. Entonces, hemos visto cómo estas personas, pues, al tener un encuentro, un contacto con la poesía, pues, tienen una emoción, tienen una reacción. Y entonces más adelante voy a contar, si me lo permites, cuál es la tendencia que yo manejo y por qué nosotros hemos llamado a este quehacer poético una llave a la sensibilidad. Ok, adelante. Explica todo lo que tienes que explicar, porque lo único que quiero saber es de esta belleza de poesía que tú escribes, ¿no? Escribiste un libro que se llama Desde el silencio, el canto del alba, el elogio de lo desconocido, he aquí al hombre, en distante, cercano y humano corazón de hierro. ¿Tú crees que tú hayas en todos estos libros reflejado tu filosófica idea del humanismo? Está reflejada, de hecho, el libro que lo refleja así en profundidad es El distante cercano. ¿De qué se trata? Bueno, en ese libro yo plasmo la sensibilidad humana, yo trato de ironizar, sí, en cierto sentido, ironizar la vida social, pero es una ironía, María, que más que ser crítico, más que ser una ironía burlesca, se convierte en una ironía reflexiva. Es lo que no existe, pero que anhelamos, lo que quisiéramos que existiera en la sociedad. No sé, más adelante igual, traigo una poesía igual preparada. Cómo presentar estos problemas, esta carencia, el hambre, la corrupción, la falta de libertad, situaciones de este tipo, cómo llevarlo a la vida social, a la vida poética, sin caer en los extremos. Entonces, para mí, la poesía es una puerta, es una llave, una entrada a la sensibilidad.
y el método que yo uso, precisamente, mi tendencia es propiamente humanista. Entonces, este libro, El instante cercano, trata de reflejar los malestares de la sociedad desde un punto de vista poético, sin ironizar en forma burlesca a las instituciones. Es todo lo contrario. Por ejemplo, vamos a platicar algo, ¿no? El joven rico es una poesía que trata de reflejar lo que no existe en la sociedad. Esta unión, esta sensibilidad del pudiente, del terrateniente hacia el pobre, hacia el mísero, ¿no? Entonces, no existe, pero en la poesía sí se da. Y el contacto con ese material, pues, personas de muchos niveles, pues, dicen, oye, sí, sería bueno que eso existiera en la sociedad, o es lo que anhelamos. Entonces, resumo. Es decir, tú necesitas en este momento el apoyo de otras filosofías, o otras, yo diría, otros pensamientos que también sean afines con los tuyos. Por ejemplo, salvar al planeta, hacer conciencia, como el UMECEP, en la cual yo presido, ¿no? Necesitas asociarte con este tipo de agencias donde también son de la UNESCO. Debes de hablar con la UNESCO, digo yo, ¿no? Eso es lo que a mí me refleja en tu organización, ¿no? Para que te den ese tremendo apoyo que ellos hacen, ¿no? En este tipo de cosas. Por eso es que te preguntaba específicamente, el humanista, si te vas a hacer la conciencia, estás usando las artes, lo creo que está muy bien porque es muy humano, las artes, tanto literarias como las plásticas, como todas las artes. Pero también necesitas el apoyo de otros fundadores, ¿no? Así que nos esté oyendo, que tenga la tendencia de una sociedad humanista, por favor, comuníquense con Gustavo Jiménez. ¿Tienes un correo donde ellos se puedan comunicar? Sí, hay un correo electrónico. ¿Cuál es? Es humanismo, ajá, _ ajá, experimental, @ hotmail.com. Ok, entonces, pues ya ustedes saben dónde se pueden comunicar con Gustavo para que le brinden el apoyo que él en este momento también necesita. Gustavo, me encantaría, porque no tenemos muchísimo tiempo, pero sí tenemos un poquito de tiempo, que me leyeras tu poesía. Bueno, traigo preparada una poesía que eso está inspirado en una realidad, ¿eh? O sea, sí es algo que es algo real. Se llama En las puertas del templo. Voy a compartir. Bueno, esa dice así: tu triste mirada de llanto adornada reflejaba, hermano, la angustia de tu alma, el dolor profundo de tu cara llagada. Llegó a mis entrañas con tan grande calma, y yo atormentado, sin fuerzas ni nada, como los infantes al nacer el alba. El hambre bendito, tu mayor tormento, y la gente infame que salía de un templo se golpeaba el pecho afuera y adentro, y tú con tristeza mirabas contento, creyendo en la dádiva en todo momento. Mas todo fue en vano, pasó mucho tiempo. Perdóname, hermano, tan cruel es tu historia, igual que la mía, que ausente de gloria la traigo en el alma y en fina memoria. El hambre te atrapa, mas Dios es contigo. La noche y el frío serán tus amigos, pero nada importa, también son conmigo. El pan del hambriento no es una sonrisa, la sed que atosiga no es un sentimiento, tampoco es su hogar la intención compasiva. Son como el de todos hondos sufrimientos, realidades humanas que al pobre le llegan y al rico lo exhortan a entender la vida. Perdóname, hermano, jamás me condenes. Yo quise ayudarte en tu negra angustia, asirte del brazo, llevarte a mi lecho, calmar tus carencias, darte la alegría. Pero no miraste en mi joven rostro que tu negra historia también es la mía. Esa fue En las puertas del templo. De verdad que te felicito, te aplaudo, olé, bravo. A ver si conmovemos un poquito los sentimientos de la gente y que sean un poquito más piadosos con los que son menos afortunados. Pero de verdad te deseo muchísima suerte en tus gestiones, que se implemente una justicia humanista, social, que todos podamos ayudarnos y amarnos, ¿no?
y cuidar nuestro planeta, que está muy herido por la falta de atención que le hemos dado y la explotación que ha sufrido. Muchísimas gracias, Gustavo, por estar conmigo hoy. Te felicito y que viva México. Pues que viva, me da mucho gusto, María, y pues agradeciendo también la oportunidad que me brindas para exponer igual ante el mundo, pues estas ideas, ¿no? Que ya estamos, hace muchos años estamos tratando de difundir también a la sociedad. Pues los micrófonos están abiertos para cuando tú los necesites. Aquí tienes tu casa en Radio América Visión, Satélite Visión, a la cual le doy las gracias, a su titular América Santiago, y a ti te doy las gracias por estar aquí, Gustavo, y a mi público que siempre me está escuchando de Actualidad en Acción. Muchísimas gracias. Radio Satélite Visión y América Visión informa que ha finalizado el programa Actualidad en Acción, que dirige y conduce María de la Gándara, poeta, escritora y periodista, cubana, americana. Agradecemos vuestra presencia y atención en sintonía. Gracias. Hasta otra ocasión.